En este video vamos a trazar los rangos tanto de Higher Time Frames como de Lower Time Frames. En estos puntos de interés de Higher Time Frames podemos ver cómo él se va a llevar con la liquidez tanto de su izquierda como de la derecha para poder crearse, y al mismo tiempo dentro de ese último Sell to Buy o Buy to Sell podremos ver cuáles son los rangos a refinar, que son los últimos que toman la liquidez antes de llevarse a un punto fuerte o un punto débil de su izquierda. Estamos en H4 en este momento, ya tenemos la estructura marcada, es importante la localidad de dónde estamos marcando esos rangos. Sin embargo, para poder explicar, vamos a ir explicando cómo tenemos rangos, cómo se pueden refinar esos puntos de interés. Al mismo tiempo, cuando ya puedan ir a la sección de tradear con lógica, podrán entender cómo es importante tanto la estructura como la localidad para poder observar esos rangos y que estamos esperando para poder aprovechar los próximos movimientos que vienen. Vamos a empezar por aquí abajo. Podemos ver cómo el último alto se lleva el sell to buy e inicia la expansión de ese punto estructural, en este caso de un BOS. Podemos ver que aquí tenemos un punto de interés en este Higher Time Frames. Lo marcamos desde el último punto alto hasta el último punto bajo. ¿Cómo podemos ver la reafinación de esos rangos? Estamos viendo cómo reafinamos los rangos, sin embargo, también tenemos que ver cuál es la lógica detrás de todo ese rango. Es importante ver cómo él toma la liquidez bajista e inicia la toma de liquidez alcista. En este caso, está tomando la liquidez bajista y la liquidez alcista luego de su expansión. Podemos ver cómo es mitigado inmediatamente en su origen y a partir de ahí expanden. Al mismo tiempo podríamos observar cuál es la manera de refinarlo. En este caso podemos ver cómo esta doji la podemos refinar, refinamos esa doji. ¿Por qué esa doji? Porque podemos observar cómo se lleva la liquidez de la izquierda y cómo inicia la toma de liquidez de la derecha luego de ese push bajista. Podemos ver cómo él toma liquidez en la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Podríamos ver esta vela doji, sin embargo, tenemos una más allá que es la última que se lleva esa liquidez bajista para poder iniciar esa liquidez alcista. Entonces es importante ver la refinación del rango, el por qué estamos refinando rangos, el por qué podemos observar cómo se toma la liquidez en el momento de su creación. También tenemos otro punto aquí, tenemos el último alto que se lleva al último bajo, todo este sería nuestro sell to buy. En este caso lo podemos ver claramente, sin embargo son puntos de interés de H4 y podemos ver cómo todos estos aquí abajo están mitigation to mitigation, mitigation to mitigation, pero podemos ver aquí entre por supuesto tenemos rangos aquí, pero lo que nos interesa es poder observar cuáles son esos rangos que realmente se llevaron la liquidez y puede ser tanto una vela, en este caso bajista, para un sell to buy o un rango para mitigar para un movimiento alcista, o también puede ser una vela alcista, que en este caso sería esta. Es importante ver cómo él toma la liquidez, cómo toma la liquidez bajista, este tipo de doji, e inicia la toma de liquidez alcista. Importante poder verlo y así empezar a reafinar los rangos según lo que yo estoy esperando. Podemos ver cómo al reafinar el rango, yo lo puedo subir, puedo escoger la vela, y a partir de ahí puedo ver cómo viene y lo mitiga. Al mismo tiempo tengo otro rango aquí, tengo otro, en este caso, buy to sell. ¿Cómo puedo refinar este rango? Me doy cuenta que esta vela, la siguiente, la bajista, debo tomar el punto alto presente. Sin embargo, puedo ver cómo esta vela bajista es la última que toma la liquidez bajista. Entonces, cuando su cuerpo pasa por debajo del wick, yo puedo observar y refinarlo en ese punto, y así puedo ir encontrando rangos refinados en esta temporalidad. Sin embargo, por supuesto, no tradeamos este tipo de temporalidades, aunque nos dé un beneficio, en este caso, porque estamos tradeando intraday. No sé hasta el momento
Bueno, es importante también recordar que aunque podamos tener puntos de interés de higher time frames, como en este caso, podemos ver que no lo tradeamos como tal. Si contásemos esos últimos movimientos de sell to buy o buy to sell, en este caso tenemos un último sell to buy, lo podemos ver y son 82 pips. Realmente nosotros es importante la reafinación de rangos en lower time frames para poder tomar operativa de lo que estamos viviendo en base al riesgo-beneficio que llevamos. Nosotros realmente estamos tradeando con entre 2 y 3 pips de stop loss. Esa cantidad de pips nos permite con sus movimientos diarios tener 1.10, 1.15 en diferentes escenarios del día que se nos presenten para cumplir ese esquemático o esa estructura que estamos buscando. Entonces es importante tener el conocimiento tanto de higher time frames como lower time frames, pero también poder observar en el momento de lower time frames cómo realmente podemos tomar ventaja de la reafinación de estos rangos para poder aprovechar sus movimientos intraday. En este otro ejemplo tenemos el último sell to buy antes de la toma de este alto que viene de un posible C. También importante tener en cuenta la estructura, punto A, punto B, viene de un posible C, inicia esa expansión, no continúa, hace un sell to buy tomando la liquidez de la izquierda e inicia la toma de la liquidez de la derecha y ahí mismo llevaría a hacernos este próximo bis en esta temporalidad. Podemos ver incluso cómo podemos refinar este rango, lo podemos ver cuando él toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Por supuesto tenemos una vela aquí que es la última que toma la liquidez y a partir de ahí toma la liquidez alcista. Lo podemos reafinar y podemos ver cómo él viene y es mitigado en su izquierda para crear un nuevo punto estructural. En este punto podemos ver, por supuesto, si marcásemos la estructura que tenemos, es importante aprovechar los puntos estructurales, porque si estamos viendo los rangos dentro de los puntos estructurales, vamos a poder comprender todo el movimiento de lo que está sucediendo. Si marcásemos todo el último buy to sell, en este caso podríamos marcar este. Vamos a hacerlo con el ejemplo anterior. Si marcásemos todo el buy to sell en este caso, porque es el último buy to sell, se lleva la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha, toma liquidez take, toma liquidez de la izquierda y también de la derecha. Sin embargo, podemos observar cuál es el último rango dentro de ese último buy to sell que nos está tomando la liquidez e inicia también la toma de liquidez de su punto más bajo. En este caso podemos ver esta doji o este pin bar, como él toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez del mismo e incluso toma la liquidez del último bajo. Es el rango que tenemos un punto de interés al ser mitigado. Entonces vamos a reafinar ese rango, como podemos reafinarlo en esa misma pin bar que habíamos estado observando, lo podemos estirar para ver cómo es mitigado en su izquierda, cómo va y mitiga el 50% y vemos cómo la creación de ese rango tiene una lógica. Seguimos en lo mismo, volvemos a marcar el otro sell, buy to sell en este caso, es el último porque toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Es entendible que cuando vemos un wick en esta misma... ¡Coño, Sky! Ahora vamos a ver el próximo ejemplo, como tenemos el último buy to sell en este caso, tengo la toma de liquidez de la izquierda, inicia la toma de liquidez de la derecha, sin embargo debo reafinar los rangos, que puedo ver los últimos que toman liquidez en este caso, sería la especie de doji, como toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha, el cuerpo pasa por debajo de esa WIP y lo voy a tener en consideración para poder reafinarlo. En este caso, esta especie de doji. Sin embargo, no voy a dejar de lado el punto más alto y es importante observar el punto más alto porque este punto más alto es el que inicia la toma de liquidez de la izquierda. Entonces lo voy a reafinar
Lo voy a estirar a la izquierda para poder tomarlo en consideración y podemos ver cómo es mitigado en el momento que llega el precio nuevamente para cumplir incluso su estructura cuando tenemos A, B, C y D. Y es importante también observar al mismo tiempo, vamos a irle sumando conexiones neuronales al cerebro y podemos ver cómo se crea el esquemático, tenemos el rango, se lleva la liquidez, inicia la expansión, hace una mitigación, mitiga ese rango de la izquierda y tenemos una nueva expansión. Entonces tenemos el rango, como él viene y se lleva la liquidez de la izquierda, inicia una expansión, tenemos una mitigación, estamos creando causa para su posible expansión y ahí mismo tenemos, cuando es mitigado ese rango que hemos refinado, tenemos una nueva expansión en su punto estructural de lo que estamos esperando. Por supuesto, estamos reafinando los rangos para poder observar cuál es el entendimiento detrás de esa reafinación luego de haberlo marcado. Podemos seguir bajando donde tenemos más rangos, podemos ir a una temporalidad menor. Vamos ahora a H1 para darnos cuenta que en todas las temporalidades, sea Higher Time Frames o Lower Time Frames, tenemos puntos de interés que podremos tradear para aprovechar esos movimientos, tanto en intraday como si quisiéramos dejar correr en movimiento swing. Por supuesto, lo vamos a ver en módulos más adelante para que puedan comprender el detrás de cómo estamos buscando esos targets en base a lo que estamos observando. Podemos estar aquí en este punto A, punto B, ese punto, esa última extensión o ese buy to sell, este buy to sell toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Es importante ver cómo él toma y toma liquidez, que toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez al momento de poder observarlo. Entonces yo ahora voy a refinar ese rango. ¿Cómo lo puedo refinar? ¿Qué es lo importante que debo ver o que debo observar? Debo observar cuál es la última vela que toma la liquidez de la izquierda y al mismo tiempo cuál es la vela que inicia la toma de liquidez de la derecha. Yo puedo ver que esta vela no toma la liquidez de la izquierda porque la última que tomó la liquidez de la izquierda es esta pin bar. Sin embargo, sí puedo ver cómo esta última vela es la que inicia la toma de liquidez y toma este bajo con esta wick. Es importante poder observarlo. Entonces, si yo voy a refinar este rango, que lo puedo tener aquí, es importante no dejar desprotegido la última parte, que es la que toma la liquidez, en este caso, él toma la liquidez en este punto, e inicia la toma de liquidez bajista en ese sell to buy, en este buy to sell, y podemos ver cómo viene, lo mitiga, y a partir de ahí expande. Es importante ver los pasos para crearlo, para poder tomarlo en consideración, cómo es que toma la liquidez. En este punto también podemos ver otro rango, otro punto de interés. El último que toma la liquidez es el doji, y tanto que toma la liquidez alcista como toma la liquidez bajista, podemos ver take, sí, toma liquidez, está cumpliendo el esquemático, sí, pues venimos de mitigar un rango, que este rango también es un punto de interés que se llevó la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Entonces podemos ver cómo también se crea el punto estructural y al mismo tiempo vamos uniendo todos los conceptos para poder comprender cómo refinamos esos rangos y el por qué los refinamos. Ahora vamos a ver este otro, el último alto, el último bajo, que lleva al último alto porque toma la liquidez de la izquierda, buy to sell, toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Por supuesto son buy to sell bastante extensos, pero podemos ver los rangos o los últimos rangos que toman esa liquidez de la izquierda e inician la liquidez de la derecha. Justo en el 50% podemos ver cómo hay una vela pin bar y una pin bar hacia arriba y una pin bar hacia abajo. Es importante ver que la pin bar toma la liquidez de la izquierda y la otra pin bar es tomada su liquidez de la derecha, y al mismo tiempo tenemos, aquí mismo podemos ver marcado una estructura en un lower time frames, un boss interno y un bis interno, y estamos en este punto continuando con esa última expansión que podemos ver. Entonces, cuando yo voy a refinar, importante tomar en cuenta la vela que yo quiero refinar en este caso, que sería esta pin bar, porque el wick
esta vela pasa por debajo del wick y cuando pasa por debajo del wick, yo sé que está tomando la liquidez bajista en este punto y me está completando el buy to sell, las ventas de ese sell. Entonces, no voy a dejar desprotegido el punto más alto de ese rango, no lo voy a dejar desprotegido y lo voy a marcar completo y así yo voy a poder aprovechar ese movimiento en esa vela que estoy reafinando. Aquí podemos ver cómo viene, expande, lo mitiga y volvemos a cumplir el esquemático de rango, expansión, mitigación, continuación. Es importante ver cuáles son los puntos de interés que estoy observando para poder esperar lo que estoy observando a la izquierda. Luego vemos cómo viene y mitiga nuevamente. Y aquí estamos viendo cómo protege el punto más alto de este rango que estábamos viendo, que es importante, sabiendo que esa wick fue el último que tomó la liquidez de la izquierda. Continuamos, podemos continuar ahora en un lower time frames, en M5, y vamos a ver cómo reafinamos esos rangos, que también lo veremos en la próxima, en el próximo módulo de entradas, pero es importante comprender que para obtener los trades que estamos teniendo de riesgo-beneficio en base a la acción de precio diaria, usualmente tradeamos los rangos que podemos encontrar de M15 hacia abajo y los podemos reafinar entre M6 hacia M1. Comenzamos en M6 reafinándolos y podemos bajar hasta M1 para ver realmente cuál es el rango, cuál es la zona de ese rango que no ha tomado la liquidez, que ha tomado la liquidez y que todavía no ha sido mitigado. Entonces podemos venir en esta misma temporalidad de M5 o podemos ir a M15 para marcar ciertos puntos de interés que nos interesaría tradear en estas últimas extensiones que estamos viendo de esta de lo que podemos ver de esta estructura, tanto el punto A como el punto B, podemos ir viéndolo y trazando cuáles son los rangos que yo tengo en la izquierda para poder ver que toma la liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista. En este punto, yo puedo ver cómo cuando comienza una especie de mitigación de un rango de la izquierda que tomó la liquidez, estamos iniciando una nueva expansión a ese punto estructural y puedo ver cómo él empieza mitigation to mitigation, mitigation to mitigation, mitigation to mitigation, y me doy cuenta que este último rango no ha sido mitigado en el momento de su creación. Cuando yo puedo ver que ese rango no ha sido mitigado en el momento de creación, voy a ver si realmente cumple con llevarse la liquidez de la izquierda. Aquí se lleva la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez para hacer el rango buy to sell. Entonces toma liquidez de la izquierda, toma liquidez de la derecha e inicia todo y culmina toda esa expansión que estoy creando por un nuevo BIS. Entonces yo estoy esperando que ese rango venga a ser mitigado para un posible punto estructural en el momento de venir a cumplir la última parte del esquemático, de tener rango, iniciación, mitigación y posiblemente la expansión a ese rango, la mitigación a ese rango para crear su próxima expansión en esos puntos estructurales o de esa estructura principal que yo estoy observando. Entonces lo voy a marcar. Si yo lo marco, yo voy a poder ver la vela que estoy marcando. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en base a los riesgos-beneficios que nosotros estamos buscando, no me sirve un rango de más de 3 pips o más de 4 pips en el sentido de que no voy a poder posicionarme para buscar esos riesgos-beneficios que yo estoy esperando. Entonces, la tarea de nosotros es irnos a este mismo rango. Como podemos ver, en M6 hacia abajo y ahí podemos reafinar esos rangos que realmente se llevan la liquidez. Entonces yo puedo ver cómo esta vela pin bar se lleva la liquidez de la izquierda e inicia la liquidez de la derecha y puedo seguir bajando en temporalidad, la puedo empezar a refinar, puedo empezar a refinar ese rango, sabemos que es todo este, vamos a empezarlo a refinar con el cuadro amarillo y luego ya solamente subimos la cuadrícula de Gambots. Podemos ver en una temporalidad menor, si bajo a M5, aquí entonces hay una pin bar, una especie de pin bar que toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Entonces si yo marcase en esta temporalidad de M5 para un trading intraday todo mi último buy to sell, yo marcaría todo mi último buy to sell y con la lógica podría ver cuál es la vela para refinar
ese rango, cuál es la vela que realmente me está tomando la liquidez tanto de la izquierda como me está tomando la liquidez de la derecha. Está tomando un bajo débil, está protegiendo un alto fuerte, está protegiendo en sentido de que rango, iniciación, mitigación, expansión, se cumple el esquemático. Es importante poder ver cómo toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Puedo contar incluso la cantidad de pips que tiene ese rango y lo puedo permitir dejar, pero es importante poder navegar entre las temporalidades para yo realmente ver cuál es ese momento de ese rango todavía no ha sido mitigado en su creación. Puedo seguir observando, puedo seguir reafinando, no significa que voy a refinar hasta M1, sin embargo, es importante ver que la misma vela que yo estoy observando en varias temporalidades se puede observar también en lower time frames en sentido de que puedo ver cómo él realmente toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Refinamos, por ejemplo, en M4 en este momento y nos damos cuenta que en M3 esta vela es prácticamente la que estábamos teniendo en M5. Sin embargo, nos podemos quedar todavía con la vela de M4 que acabábamos de refinar porque nos gusta ese pin bar en sentido de lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los últimos buy to sell. Podemos ver en este caso refinar en M2, refinar en M2 en esta vela pin bar. Podemos ver, si tomáramos en cuenta el último buy to sell en esta temporalidad, estaríamos viendo todas estas velas. Sin embargo, podemos ver que en su creación, cuando él la crea, es mitigada con la siguiente vela, es mitigada con la siguiente vela, y eso no significa que no pueda volver a venir a ser mitigada, sino que también podemos saber que ya el open de todo ese buy to sell está mitigado y podremos esperar que la mitigación al 50% y al mismo tiempo podemos esperar la mitigación a la vela que nosotros queremos refinar. Entonces vamos a refinar en la vela ese pin bar, refinamos en el pin bar, tomamos en consideración, es uno de los 4 modelos de velas que refinamos, sí, porque es un pin bar, toma liquidez de la izquierda, sí, toma la liquidez de la izquierda, toma la liquidez e inicia la toma de liquidez de la derecha, es la última vela que toma esa liquidez de ese punto más bajo. Hay equal lows, sí, también hay equal lows, entonces es importante ver también la localidad entre ese. Si estoy tomando esta última extensión para poder verla, entonces también estoy en precio premium para poder tomar ese rango en consideración. Entonces vamos a refinarlo ya con este último buy to sell, vamos a refinar esa vela. Podemos ver también cómo el cuerpo de la vela siguiente baja por debajo de la wick y eso nos está diciendo que está tomando la liquidez. Incluso podemos bajar otra vez a una temporalidad más abajo que sería la M1 para poder ver cómo el esquemático en este punto se cumple y aquí podemos ver el último buy to sell de SM1, toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Más allá de tomar ese mismo bajo, también toma el último bajo que se llevó al último bajo. Es importante ver cómo toma la liquidez y cómo se cumple tanto en temporalidades mayores como en temporalidades menores. Se cumple una y otra vez el rango, iniciación, mitigación y expansión y viene a mitigar un rango de la izquierda que tenemos, por ejemplo este que toma la liquidez de la izquierda, mitiga ese rango y hace una expansión. Entonces tengo el rango, iniciación, mitigación, expansión. En ese rango tenemos las siguientes cosas, tenemos cómo toma la liquidez, cómo crea causa para su expansión, tiene causa para poder extender o hacer esa continuación, sí tiene causa. Toma la liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista, sí hace paso a paso lo que estamos esperando para poder saber que sí estamos reafinando ese rango. Entonces pasamos de un rango de aproximadamente 12 pips a este punto que lo refinamos en M2 a un rango de 3.2 pips. Ya luego en las entradas podremos ver cómo la operativa como tal para poder aprovechar estos puntos de mitigación cuando él viene, mitiga y expande. Y vemos cómo no estamos esperando que mitigue el de M5, sino que tenemos un rango refinado de M2 en este caso, mitiga el Open y a partir de ahí expande. Y aparte de eso, también vemos que se está cumpliendo la estructura de lo que estamos esperando.
Entonces, es importante poder ver cómo estamos refinando esos rangos. Lo estamos viendo, si no me equivoco, en M15. Ahí podemos ver cómo se refinó, cómo cambió de ser de un rango de 10 pips a un rango de 3.2 pips. Y es importante poder verlo. En este punto vamos a refinar este mismo que ya teníamos. Vamos a... aquí. Ok. Podemos ver cómo, bueno, no había quitado el replay, podemos ver cómo él viene, mitiga y a partir de ahí expande y nos está cumpliendo A, B, C de la estructura principal, A, B, C y D. Y por eso podemos observar que sin importar los puntos estructurales internos, también tenemos una estructura principal, punto A y punto B, y aunque podamos tradear intraday y esos puntos estructurales internos, no podemos dejar de lado la estructura principal, que es la que también nos está diciendo cuándo va a comenzar un posible punto C. Entonces, vamos a refinar ese rango que estábamos, vamos a refinar otro rango. ¿Cómo podemos refinar otro rango? En este caso, entre este punto A y este punto B, podemos ver el stacking order, que nos dice que es el stacking order, nos dice que es una acumulación de liquidez. Como podemos ver cuáles son las velas que realmente no han sido mitigadas y a partir de ahí toman expansiones. Podemos ver que todo el último, buy to sell, es todo este, buy to sell, toma liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista, y a partir de este stacking order se crea el último punto estructural, o es la acumulación de liquidez que lleva a tomar la liquidez de la izquierda y crea ese nuevo punto estructural, ¿no? Entonces, vamos a bajar a una temporalidad de M6, vamos a hacer replay otra vez. Vamos a poner la barra de replay para poder ver cómo luego de la refinación viene y es mitigado. Entonces, de una vez en esta temporalidad que estamos refinando, por ejemplo en M15, yo puedo observar cómo esta pin bar toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha, y automáticamente yo, antes de bajar a una temporalidad menor, puedo de una vez refinar la vela que yo estoy esperando para su mitigación. Entonces bajo a M6 para poder observarlo. Veo esa vela, por ejemplo, vamos a contar cuánto mide ese rango que estamos refinando, son 12 pips, una vela de 12 pips. Sin embargo, automáticamente en esta temporalidad en M6, yo puedo ver cómo tengo un pin bar, que este pin bar toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha, y a partir de ahí genera el stacking orders que toma ese bis interno en la temporalidad de M5. Lo podemos ver ahorita que bajemos a M5, pero también podemos ver cómo esta vela no está mitigada en este momento y cómo se lleva la liquidez de la izquierda, porque por ejemplo, si yo estuviera refinando esta de la izquierda, todavía no se ha llevado. Si se lleva, no se lleva, no hay liquidez creada para que se la lleve, ¿sí? Pero en cambio en esta que estamos refinando hay liquidez creada que se la lleva. Tiene la liquidez, el buy to sell, se lleva la liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista. Y al momento de ser creado, también estamos cumpliendo, hay liquidez, se la lleva, sí, se lleva liquidez bajista, crea una expansión, mitiga para venir a ser mitigada, para poder posicionarnos incluso en un trading intraday. Nos podemos posicionar en estos puntos antes de que genere esos BIS y aprovechar el movimiento, teniendo en cuenta que si tenemos una refinación de rango, podremos tomar pocos pips y así aprovechar los movimientos intradays. Bajamos a una temporalidad menor y podemos ver cuáles son las velas que han sido refinadas. Podemos quedarnos con la de M6 y seguir bajando a temporalidad por si queremos seguir refinando. Vemos que la misma M6 prácticamente pasa a ser la misma M4. Cómo se lleva la liquidez es importante, por ejemplo, en esta vela, que es la que sí se lleva la liquidez alcista, se lleva la liquidez alcista, y luego la siguiente se lleva la liquidez de su propia wick, entonces el último
buy to sell. En ese punto reafinamos la vela de M4, nos está diciendo un poco más de información que incluso la vela de M6. Y es importante poder leer esa información para nosotros poder comprender lo que estamos buscando. Vemos que la misma vela M4 es la misma vela de M3, toma la liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista. Y aparte de eso, también podemos ver cómo toma la liquidez e inicia la toma de liquidez de ese último bajo que podemos observar. Bajamos de temporalidad para seguir reafinando el rango. Es importante saber que no tenemos que reafinarlo hasta M1, pero sí podemos seguir bajando en esas temporalidades para darle lógica a lo que estamos observando. Yo en este caso me quedo con el rango que se reafina en M4, que también he podido ver que el mismo rango es un rango de M3, es un rango de M2, incluye la misma vela, sin embargo cambia el tipo de vela que nos está haciendo, pero nos está cumpliendo en todas las temporalidades la lógica de que lleva liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista para crear ese último buy to sell. Bajamos a M1, que ya sería la última temporalidad, donde refinamos ese rango y podemos ver que incluso si yo estuviera refinando o si estuviera marcando todo el buy to sell de M1, sería todo el buy to sell y podemos ver cómo realmente él incluye todo ese stacking orders que es creado, que se llevó la liquidez, que se llevó la liquidez, también que se llevó la liquidez al momento de su creación. Y mira la diferencia de cómo pasamos de un rango o un rango de M15 de una vela, porque esto es una vela, después de refinar en M15 de 12 pips, ahora pasamos a 5.6 pips. Y ya con la operativa podremos observar cómo seguimos refinando los rangos. Y si quisiéramos incluso refinarlo en M1, podemos ver cómo la pin bar, como esta pin bar es la que se refina para su posible mitigación en un futuro. Podemos ver cómo en este momento no es mitigada su open, podemos incluso ponerle un poco más grande y podemos ver cómo su open realmente aún no es mitigado con esta mitigación. Pero sí podemos ver en la izquierda, cuando vamos a otra temporalidad, cómo él viene y mitiga ese rango, cómo él viene y mitiga en este caso este rango, que es el nuevo, que por ejemplo en esta temporalidad de M5 es el que acabamos de reafinar, pero ni siquiera lo podemos observar con totalidad. Podemos ver cómo ese rango en M1 no ha sido mitigado ni siquiera su open, no ha sido mitigado ni siquiera su open para su posible expansión. Y ya podemos ver que también en M5 eso fue una de las cosas que nos generó el boss en esta temporalidad, pero no podemos olvidar que más allá de temporalidades, nosotros también tradeamos data. Y en esta otra temporalidad yo puedo ver, ya sea en M15 o en M30, puedo ver cómo él tiene una sola iniciación, si él hace un retroceso, pero continúa su iniciación. Tengo punto A, punto B, estoy esperando un retroceso para que él pueda hacer una posible expansión. Y en ese sentido es que podemos ver cómo podemos aprovechar esas oportunidades tanto de la estructura de Higher Time Frames como la estructura de Lower Time Frames en el refinamiento de rangos y por supuesto son rangos que veremos cómo podemos sacar provecho de ellos en las entradas, cuando podamos ver entre punto A y punto B que estamos esperando que mitigue un rango que no ha sido mitigado en lo absoluto, ni siquiera en la temporalidad de un minuto, viene, mitiga su OPE y a partir de ahí expande. Podemos acercarlo para que se vea cómo fue mitigado ese rango, que literalmente fue mitigado por una wick. Usualmente decimos que este tipo de rangos que son mitigados con wick es porque hay la liquidez suficiente en ese momento que viene a mitigar para tener este tipo de expansiones que nos lleva por debajo de los puntos C de esta temporalidad y podemos ver que a partir de ese rango hemos tenido una expansión de aproximadamente 100 pips. Y por eso es importante tener la localidad y más adelante en los próximos módulos podremos ver cómo tenemos esa localidad. Ya nos podemos ir a un time frame menor en esta estructura interna que tenemos entre A y B. Podemos ver entre este A y este B
que estamos operando un retroceso, en este caso estaríamos tradeando un retroceso, podremos ver los puntos a trazar de rangos entre M6 y M5 para poder reafinarlos. En este punto podemos marcar lo que aprendimos en un módulo anterior sobre la estructura y los cambios de comportamiento. Yo puedo ver que aquí hay un cambio de comportamiento y a partir de ahí, de ese cambio de comportamiento, también puedo observar que es el último sell to buy que tengo, que toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Por supuesto, lo puedo marcar todo o debería marcarlo todo y a partir de marcarlo debería comenzar a reafinar. Se dice que yo estoy esperando que él venga a mitigar el 50% donde tengo la real mitigación y a partir de ahí tener una próxima expansión. Entonces, puedo empezar a reafinar de inmediato. Vamos a colocar la vela que toma la liquidez en este caso. Sin embargo, yo puedo ver que ha sido mitigado en el Open, ha sido mitigado en el Open y posiblemente en una temporalidad menor yo pueda refinarlo. Pero cumple, sí cumple que toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. La siguiente vela, la vela que estoy refinando, yo puedo ver que toma la liquidez de su wick y quiere decir que está tomando la liquidez para poder ser creada. Bajamos a una temporalidad menor. Y aquí puedo observar cómo tengo el doji, que es uno de los 4 patrones de velas que nosotros marcamos para poder crear. Puedo ver cómo él hace el último sell to buy, toma la liquidez bajista e inicia la toma de liquidez alcista y la siguiente vela a ese rango nos está tomando la liquidez de esa misma doji y está pasando por encima del wick. Puedo bajar a una temporalidad de 4 minutos, puedo ver que la misma de M5 es la misma de M4, puedo seguir bajando de temporalidades sin ni siquiera tomar otra decisión, sino mantener la misma decisión y puedo sumar cuántas veces está cumpliendo la idea de la lógica de que toma la liquidez bajista e inicia la toma de liquidez alcista. Y automáticamente puedo ver cómo esta vela aún no ha sido mitigada en su Open porque vino a mitigar todo el 50% vino a mitigar ese 50% de ese buy to sell, pero no ha mitigado esa vela de ese último sell to buy, pero no ha venido a mitigar esa vela que estoy reafinando, que es la última que ha tomado la liquidez. Puedo bajar ahora a una temporalidad menor, como M2, puedo observarlo, como tengo ahora incluso una vela más abajo y es la vela que me cumple, que es como una especie de pin bar, una pin bar tipo doji, porque no tiene cuerpo en lo absoluto. La puedo marcar y puedo ver que sigue cumpliendo con el patrón de que toma la liquidez. Este sería el último sell to buy. Lo puedo marcar en toda su totalidad, pero también puedo ver el refinamiento de velas, porque si veo el anterior, si veo el que estoy marcando, en este caso en M3, es importante poder observar los detalles. Y es algo que por supuesto lleva práctica, lleva horas, pero es importante que en el principio, desde el momento que estamos aprendiendo, nosotros podamos ver los detalles. Si yo avanzo a esta vela que estoy haciendo en M3, yo puedo ver que no ha sido mitigado ni siquiera en el Open o en el 50%. Pero cuando yo veo la vela M4, por ejemplo, que era la que estaba viendo, que es la misma vela de M5, yo puedo ver que en la temporalidad de M4 ha sido mitigado su Open. ¿Cómo puedo ver que ha sido mitigado su Open? En su creación. Yo puedo ver cómo él hace el Sell to Buy y con esta siguiente vela, con esta vela, él viene y mitiga el Open. Si ya está mitigado el Open, yo también puedo seguir reafinando y ahí es cuando voy a un minuto. Por supuesto, bajó de temporalidad en temporalidad, pero en un minuto ya lo había visto en el momento que había bajado y puedo ver, perdón, en 2 minutos, y puedo ver cómo esa vela doji o especie de doji pin bar no ha sido mitigada en el Open. Y ya la otra que era hasta este punto, la había mitigado esta vela, la había mitigado esta vela y la había mitigado esta vela. Es decir, había tenido una triple mitigación en el momento de su creación. ¿Por qué en el momento de su creación? Porque yo puedo ver cómo él toma la liquidez
toma la liquidez alcista y viene la mitiga, viene la mitiga, viene la mitiga y expande. Entonces, si yo estoy esperando que él venga a mitigar, yo quiero algo que no ha sido mitigado en lo absoluto. Entonces, este patrón lo cumple lo que yo estoy esperando, toma liquidez de la izquierda, toma la liquidez, el último sell to buy. En este caso, antes de tomar liquidez, toma liquidez bajista antes de tomar la liquidez alcista, y también puedo observar cómo la siguiente vela toma la liquidez de el rango que estoy marcando. Puedo bajar a la última temporalidad de 1 minuto para ver cómo lo puedo observar, y puedo ver que si yo marcase todo el último sell to buy, en este caso sería ello, pero sí puedo refinar con la vela M2, porque puedo ver que cuando él la crea y pasa por la toma liquidez, es decir, hace el sell to buy, con la siguiente vela él mitiga el open. Al momento de verlo mitigado, yo puedo refinar a un rango que no ha sido mitigado en lo absoluto. Puedo volver a subir el rango que habíamos marcado, que lo traemos desde M6 en este caso, y nos vamos a quedar con la vela de 2 minutos, que es la que refinamos, o la que mayor podemos observar para ese refinamiento. Entonces, vamos a ver la cantidad de pips de ese refinamiento de rango, cómo pasamos de un rango, de un último sell to buy de un rango de 9 pips a un rango de 2.4 pips. Y allí es cuando vamos a poder aprovechar esos riesgos-beneficios no mayor a 2 o 3 pips. Para poder, vamos a aprovechar esos rangos de esos riesgos-beneficios para poder tener esos riesgos-beneficios de más de 10, 15, 20 Rs, porque si estoy tomando un rango de 2.4 pips en este caso, entonces también estoy tomando un beneficio en este punto de aproximadamente 20, 40 pips, en base también a la operativa y el plan de trading que cada uno va a ir eligiendo con las prácticas que haga en el día a día. Entonces podemos volver a M5, podemos analizar otro rango más, podemos ir a analizar esto de aquí arriba, estas ventas, cómo podemos analizar estos rangos con los cambios de comportamiento. Tenemos punto A y punto B de este cambio de comportamiento, punto A y punto B, tenemos un cambio de comportamiento en este punto. Trazamos la última extensión para poder buscar un rango que tengo a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la tarea de ello? Marcar todo el buy to sell, en este caso, que toma la liquidez de la izquierda, toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Y en este punto es el mismo que estamos tomando en el cambio de comportamiento, pero también lo podemos ver en M6 como lo podemos observar. Cuando no observo en M6 o M5 un rango dentro de esa extensión, mi tarea es bajar a una temporalidad menor para poder conseguir, o para poder observar, mejor dicho, ese rango que realmente toma liquidez, porque por el momento tengo el rango, puedo refinar al rango, a los velas que puedo observar en el origen. Sin embargo, puedo bajar de temporalidad para poder observar esos rangos que realmente me toma la liquidez, que puedo ver en la izquierda. Entonces aquí puedo observar cómo tengo un doji en ese cambio de comportamiento, como tengo un doji y al mismo tiempo tengo el último, en este caso, el último buy to sell. Podemos ver cómo se refina ese último buy to sell. Podemos ver la vela que toma la liquidez, que sería esta última vela que toma liquidez. Y a partir de ahí puedo observar cómo realmente en otras temporalidades todavía no tengo una refinación de vela. La puedo subir, por ejemplo, a esta última, cómo toma la liquidez, alcista e inicia la toma de liquidez bajista. Tiene liquidez a la izquierda, tiene liquidez a la derecha, y al mismo tiempo la siguiente vela pasa por debajo de su wick tomando su propia liquidez. Quiere decir que si toma la liquidez, entonces es la vela que yo podría estar eligiendo para esperar una posible mitigación, teniendo en cuenta que en este caso es una vela de aproximadamente 3 pips. Entonces nos podemos quedar con la vela de M2 en la refinación del rango, pasando entre uno y otro, viendo cómo realmente toma la liquidez, y cuando podemos volver a bajar a M1. Nos damos cuenta que si estuviéramos refinando el último buy to sell en este punto, yo estuviera refinando desde el último alto
El último bajo que me lleva al último alto sería el punto del último buy to sell. Pero si estuviera refinando la vela en M1, solamente aplicaría el último punto, que a veces no llega en ese punto porque estamos refinando no con lógica, sino que estamos refinando solo por decisión de una vela. Entonces es importante tener en cuenta la lógica de la marcación de esos rangos para nosotros poder observarlo. Podemos volver a una temporalidad M5 para aprovechar ese movimiento. Luego de ese cambio de comportamiento se cumple el esquemático. Tengo rango en este punto, iniciación, mitigación, expansión. Puedo tomar este punto A y este punto B luego del cambio de comportamiento y puedo volver a refinar ahora este último buy to sell en este punto, el punto más bajo que lleva al punto más alto que toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Puedo ir a una temporalidad mayor para poder observarlo y en esta temporalidad M6 de una vez inmediatamente puedo observar cómo esta vela doji es la que toma la liquidez de la izquierda y no estas últimas velas y toma e inicia la toma de liquidez de la derecha. ¿Cómo lo puedo observar de la toma de liquidez más allá de observar que toma el bajo? Porque sí inicia y toma ese bajo que tengo a la izquierda, pero al mismo tiempo la siguiente vela, que sería esta, toma su propia liquidez de su wick. Entonces, es importante poder ver esos detalles para poder empezar a bajar de temporalidades y a reafinar. En este caso, puedo ver cómo esta vela doji o puedo ver todo el stacking orders, ¿sí? Porque también puedo ver todo el stacking orders, como puedo ver stacking, liquidez, 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 la toma y expande, puedo observarlo, puedo bajar a otra temporalidad para ver, para seguir observando. Y aquí puedo ver la vela que toma la liquidez alcista e inicia la toma de liquidez bajista. ¿Con qué? Con su propia, con su siguiente vela, él toma su liquidez de su punto más bajo, que es la wick. Porque ya sabemos que en una temporalidad menor, aunque sean segundos, nosotros podremos ver que esas wicks son soportes que al momento de ser pasado, nosotros estamos tomando la liquidez de esa misma wick. Entonces podemos reafinar esa vela, podemos ver que sí ha sido mitigada en el momento de su creación, él viene, mitiga y expande. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no porque un rango ha sido mitigado, no puede volver a ser mitigado. Y eso es importante poder tomarlo en consideración. Sin embargo, aquí puedo ver cómo esta vela es la última que toma la liquidez y está mitigada, sí la podemos ver mitigada, sin embargo es la última que toma la liquidez y el último que sería el último buy to sell. Entonces nos podemos quedar con la vela M1 o al mismo tiempo nos podemos quedar con la vela de M2. Ambos cumplen con lo que yo estoy observando, de que es lo que yo estoy esperando, de que es que venga a ser mitigado, perdón, con la vela de M3. Estoy observando que ambas velas en su creación fueron mitigadas, ya está mitigada, pero sin embargo, no porque ya fue mitigada, vuelvo y lo repito, no pueda volver a venir a ser mitigado. Son las variantes que podemos observar. Y por supuesto, de M5 pasamos de un último buy to sell de 10 pips a un último rango refinado de 3.2. Y si lo siguiésemos reafinando en M1, podríamos incluso tener un menor riesgo-beneficio. Y ya en el próximo módulo de entradas podremos ver cómo reaccionar a este rango. Si ya podemos ver que el rango fue mitigado, ¿cómo podemos reaccionar a este rango una vez él está dentro de este rango para poder tomar una operativa más allá de colocar solamente un límite? Entonces, esa es lo importante rescataría lo importante del refinamiento de rango es poder observar cómo él toma la liquidez de la izquierda e inicia la toma de liquidez de la derecha. Puedo reafinar entre M6 y M1, sin embargo también puedo observar rangos de M15, puedo observar los rangos o los puntos de interés de higher time frames como H4, H1, H2, sin embargo por el riesgo-beneficio estoy también tradeando o esperando que llegue a esos puntos de interés para poder tradearlo con la acción de precio del presente.